Hola, muy buenas tardes para todos ustedes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según en dónde nos estén viendo en este momento, donde se estén conectando. Y bueno, les queremos dar la bienvenida a este estudio. Y vamos a hablar hoy de qué es el ayuno bíblico y cómo funciona. Entonces, déjame preguntarte, ¿comes para vivir o vives para comer? Muchos de nosotros nunca nos hemos detenido realmente a pensar en esto, pero sin embargo, la respuesta que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente dirige nuestra comprensión de lo que es el ayuno y cómo funciona. Ayunar no es simplemente abstenerse de comer, beber o cualquier otra cosa. El ayuno es un tiempo y una postura apartados para el Señor. El ayuno quita nuestros ojos del mundo y los enfoca en Dios. Además, el ayuno no se trata de castigar nuestra carne, sino de centrarnos únicamente en Dios. Muchas personas ayunan cuando tienen que tomar decisiones muy importantes para adquirir una mentalidad celestial. Y en lugar de las decisiones apresuradas e impulsivas de la carne, pues se ayuna para obtener una respuesta. El ayuno no es una forma, escuchen, no es una forma de manipular a Dios para recibir algo que queremos. Más bien, es una forma de alinear nuestros puntos de vista con los de Él, con los de Dios. Además, el ayuno no es un trabajo, ni una forma de ganar salvación, ni ningún beneficio de Dios. El ayuno debe hacerse con un corazón puro y con un corazón genuino. El tiempo de ayuno debe formularse en torno a estos valores. Recuerda, el objetivo del ayuno es conectarse con Dios. El objetivo del ayuno es conectarnos con Dios. No se trata de cuántos días se puede ayunar o hasta qué extremo vamos a ayunar. El ayuno es completamente íntimo con el Señor. Por lo tanto, no hay necesidad de compararse con el tiempo que otros están ayunando o lo que otros están haciendo. Hay numerosos ejemplos en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de personas que declaran tiempos de oración y ayuno. El ayuno y la oración bíblicos son un tiempo dedicado, de dedicación mejor y de consagración. El ayuno y la oración bíblica es acerca de romper las rutinas y hábitos que nos han mantenido y logrando más de lo que el Señor desea que tengamos y que seamos. A ver, déjame repetirte esto nuevamente. El ayuno y la oración bíblica es acerca de romper esas rutinas y esos hábitos que nos han mantenido logrando más de lo que el Señor desea que tengamos y que seamos. El ayuno y la oración bíblica tienen que ver con nuestro mayor enfoque en nuestra espiritualidad y crecimiento como cristianos. Jesús habló sobre el poder de la oración y el ayuno. Veamos unos ejemplos. Veamos Mateo 17 del 14 al 21. Mateo 17, 14 al 21 registra el siguiente evento. Y cuando llegaron a la multitud, vino a él un hombre y cayendo de rodillas delante de él dijo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, porque es lunático y padece mucho, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y le traje a tus discípulos y no le pudieron sanar. Entonces le respondió Jesús y dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. 18 nos dice:
Y reprendió Jesús al demonio y salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Entonces, viniendo los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué no pudimos echarle fuera? Versículo 20 nos dice: y el Señor les dijo: por vuestra incredulidad. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe, como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allí, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género, nos dice el versículo 21, pero este género no sale sino por oración y ayuno. Y en Marcos 9, versículo 17 al 29, está registrado que: y uno de la multitud respondió y dijo: Maestro, traje a mi hijo y tiene un espíritu inmundo, y donde quiera que le toma le desgarra y echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Y les respondió él y les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando le vio al instante, el espíritu le desgarraba, y cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Versículo 21 nos dice: y Jesús preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces lo echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. El versículo 23 nos dice: Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Versículo 24 nos dice: y al instante el padre del muchacho, clamando con lágrimas, le dijo: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu inmundo, espíritu mudo y sordo, te mando, sal de él y no entres más en él. Y el espíritu, clamando y desgarrándole mucho, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Versículo 27, pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y se levantó. El 28 nos dice: y cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué no pudimos echarle fuera? Versículo 29, y él les dijo: este género por nada puede salir sino por oración y ayuno. Muchas personas, incluidos los cristianos, ya no creen que esto sea cierto o que sea importante. Pero a medida que consideramos lo que la Biblia tiene que enseñar sobre este tema tan importante, permítanme preguntarles: ¿quién se beneficia más si la oración y el ayuno fueran desacreditados y no se usara como un arma de guerra espiritual? ¿Y quién se beneficiaría más si se demostrara que es una verdadera enseñanza y una guerra y un arma de guerra espiritual? La más eficaz. Durante miles de años el ayuno bíblico ha sido la práctica de abstenerse de comer con fines espirituales. No comer como práctica espiritual debe parecer extraño, pero el ayuno era una práctica religiosa muy común cuando se escribió la Biblia y sigue siendo relevante en la cultura actual. Podría considerar que el ayuno cristiano es el hambre de una persona que quiere más de Dios. El ayuno cristiano es el arma de elección por su efectividad contra todas las fuerzas que se levantarían contra el pueblo de Dios, la voluntad de Dios y la obra de Dios y el reino de Dios. Pero, ¿cómo funciona el ayuno bíblico? ¿Y cómo puede alguien hacerlo hoy? Es muy importante que cubramos lo que todo cristiano debe saber sobre el ayuno, qué es y cómo funciona. Job, capítulo 22, versículo 28, nos enseña que debemos decretar una cosa y te será establecida, y la luz alumbrará tu camino. Job, capítulo 22, 28.
Algunos cristianos usan la palabra ayuno cuando se abstienen de placeres además de la comida, como el internet, como la televisión, como en las parejas puede ser abstenerse del sexo. Es posible que conozca a esas personas que han utilizado un ayuno en redes sociales o un ayuno de pantallas o quién sabe por razones espirituales. Pero pensar en el ayuno como una forma de obtener el favor de Dios, sino como una forma de mostrarle al Señor que tomas en serio tus peticiones de oración y deseas ser obediente a su palabra. Como cristianos necesitamos ayunar, entiéndase, como cristianos es una necesidad ayunar. El ayuno puede sonar sensacional hoy en día, pero en la cultura bíblica histórica se considera extraño que una persona religiosa no ayunara. Los discípulos de Juan el Bautista, por ejemplo, quien no solo fue un profeta importante que preparó el camino para el ministerio de Jesús, sino que también el primo terrenal de Jesús, ayunaron a menudo. También lo hicieron los fariseos, un grupo de líderes religiosos que se opusieron a las enseñanzas de Jesús y conspiraron para matarlo. Durante el ministerio terrenal de Jesús, sus seguidores no ayunaron, pero Jesús asumió que ayunarían después de que Él regresara al Padre. Lucas 5, versículos 33 a 34 nos dice, en su sermón del monte Jesús les da a sus seguidores instrucciones sobre cómo ayunar, diciendo específicamente que no lo hagan o que no hagan una demostración de ayuno como otros en su cultura. Mateo 6, 16, 18. Como veremos, declarar un ayuno o decretar un ayuno no es lo mismo que actuar como lo hacían los líderes religiosos. Jesús puede no haber ordenado a sus seguidores que ayunaran, pero esperaba que lo hicieran. Oración y ayuno en la Biblia. Es un punto muy importante. El ayuno se menciona en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Escrito antes del ministerio y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, como en el Nuevo Testamento, escrito después. Cuando se habla de ayuno, a menudo surgen dos pasajes claves. Uno es el del profeta Isaías del Antiguo Testamento y otro del mismo Señor Jesús. Pero ninguno de estos pasajes nos da detalles de cómo abstenernos de comer. Más bien, ambos se enfocan en el corazón de la persona que ayuna. En Isaías 58, Dios ve a la nación de Israel absteniéndose de comer por un día para buscar ayuda de Dios, justicia para Israel y juicio sobre aquellos que han oprimido a Israel. Sin embargo, la ayuda no llegó y la gente se quejaba. Dios le da la vuelta a Israel, señalándolo como los israelitas, o viendo o señalando más bien cómo los israelitas están oprimiendo a su propio pueblo. Los empleadores retienen el pago de los trabajadores y la gente actúa violentamente entre sí. A través de Isaías, Dios le dice a la gente que no quiere que pasen un día sin comer. Él quiere que se abstengan de las formas en que se han oprimido los unos con los otros. Isaías 58, versículos del 8 al 11 dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti tu yugo, el extender el dedo y hablar vanidad. Versículo 10. Si derramares tu alma al hambriento y sacias tu alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz
y tu oscuridad será como mediodía. Versículo 11, y Jehová te pastoreará siempre en la sequía, saciará tu alma y engordará tus huesos, y será como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Esto nos dice la Biblia, tomado de la Reina Valera Gómez. Los israelitas simplemente estaban haciendo una demostración de ayuno por Dios sin realmente seguirlo. Esto es lo que muchas personas hacen hoy en día. Otra vez, los israelitas simplemente estaban haciendo una demostración de ayuno por Dios sin realmente seguirlo. De la misma manera, cuando Jesús instruye a sus seguidores sobre cómo ayunar, les dice que no lo hagan para ostentación, o para mostrarse, o show, o vanidad. Mateo 6 y los versículos 16 al 18 nos dice: y cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 17, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no parecer a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Los cristianos no deben parecer piadosos o justos. El ayuno es una práctica de humillarse ante Dios. Si estás convirtiendo un ayuno en un impulso espiritual de ego, te has perdido completamente. La Biblia está llena de ejemplos de personas que se han abstenido de comer para buscar a Dios. Por ejemplo, Jesús ayunó antes de comenzar su ministerio público, Lucas 4, versículos 1 y 2. Nehemías ayunó para ayudar a confesar sus pecados a Dios y apartarse de ellos para pedirle a Dios favor ante los ojos del rey de Persia, para obtener permiso para construir los muros de Jerusalén. Nehemías 1:4. David ayunó para pedirle a Dios que interviniera debido a la injusticia. Salmo 35:13. En 2 de Samuel, capítulo 2 y versículos 17 al 23, David ayunó para pedir una curación milagrosa, una petición que Dios no concedió. Mardoqueo y los judíos ayunaron al escuchar la noticia del malvado complot de Amán para su exterminio. Esther 4:3. La iglesia primitiva ayunó mientras adoraba y entregaba su ministerio al Señor. También buscaron al Señor a través del ayuno como guía cuando nombraron Hechos 13 y Hechos 2, Hechos 13:2 y Hechos 14:23. El ayuno no se limita a los creyentes que mencionan la Biblia. Muchos de los líderes más importantes de la iglesia durante un momento en la historia conocida como la Reforma Protestante, incluidos Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Knox, ellos ayunaron. Juan Knox ayunó y oró tanto que la reina María dijo que temía las oraciones más que todos los ejércitos de Escocia. John Wesley, el renombrado predicador inglés, misionero y fundador del metodismo, ayunó 2 veces por semana desde el amanecer hasta el atardecer. Charles Finney, un avivador del siglo XIX, ayunaba regularmente cada semana y a menudo pasaba 3 días sin comer cuando sentía que sus reuniones de avivamiento no presentaban a Jesús a las personas de manera efectiva. ¿Por qué ayunan los cristianos? ¿Qué logra el ayuno bíblico? El ayuno bíblico no es, mejor dicho, una huelga de hambre entre tú y Dios. Puede ser fácil pensar en el ayuno como una forma de agregar un impulso adicional a las oraciones. Pero el ayuno bíblico no se trata tanto de cómo Dios responde a tus oraciones, se trata más de cómo tú las llevas al Señor.
¿Sí? Voy a volverlo a repetir. El ayuno no se trata de cómo Dios responde a las oraciones. El ayuno se trata de cómo tú llevas las oraciones a Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, nos dice Primera de Pedro 5:5. El ayuno es un medio de ayudarnos ante Dios. Es un medio para conseguir un fin. En el Antiguo Testamento el ayuno a menudo iba acompañado de otros signos de humildad y quebrantamiento, como el llanto, como el luto, como la lamentación, así como el uso de cilicio y sentarse sobre cenizas. Hay múltiples beneficios que se obtienen del ayuno. Como ejemplo, el ayuno es una forma bíblica de verdaderamente humillarse ante los ojos de Dios. El rey David dijo: me afligí con ayuno, en el Salmo 35:13. El ayuno permite al Espíritu Santo revelar su verdadera condición espiritual, lo que resulta en quebrantamiento, en arrepentimiento y una vida transformada. Se fortalecerá su confianza y fe en Dios y se sentirá renovado mental, espiritual y físicamente. Es importante comprender que el ayuno no es una forma de obtener una mejor respuesta a la oración. Más bien, el verdadero ayuno es el medio para fomentar un enfoque mejor, más humilde de la oración. Es un enfoque para un fin. ¿Quieres crecer espiritualmente? Si quieres tocar a Dios de una manera diferente, si quieres que tus oraciones sean respondidas con fuerza, esto es lo que tienes que hacer: ayuno y oración. De esto se trata el ayuno. La oración, el ayuno y la oración bíblica son declaraciones, son decretos. Declare o decrete su tiempo de ayuno al Señor y deje que las peticiones de oración sean dadas a conocer en secreto. Y Él responderá a esas oraciones abierta y públicamente. De esto se trata el ayuno, de esto se trata la oración, de esto se trata que nosotros como cristianos practiquemos, así como hacían los antiguos, los otros, esa conexión entre nosotros y Dios. Entonces, esto es lo que significa el ayuno y la oración. Espero que lo pongas en práctica, espero que te tomes tu tiempo también personal de ayuno y oración. Y bueno, hasta aquí este estudio. Espero que les haya sido de fortaleza espiritual cuando comiencen el estudio. Nosotros, la Iglesia, la Viña de Gracia, tenemos nuestro tiempo de 40 días de ayuno y oración. Ya comenzamos. Y bueno, espero que nos acompañen ustedes también. Hasta la próxima, que el Señor los bendiga ricamente y los mantenga salvos. Y también los prospere en abundancia mientras ustedes los siguen con determinación. Dios les bendiga. Hasta la próxima.